Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual, la primera de este año y pues ahora sí que feliz año. Y es un gusto para mí estar nuevamente en, pues continuando con la serie de libros Los Jueces. Y la semana pasada en nuestra reunión dominical tuvimos la oportunidad de recordar un poquito el por qué estamos aquí, ¿no? Tuvimos la oportunidad de recordar el amor de Dios, el sacrificio de Jesucristo y todo eso porque fue el primer domingo del año en donde nos reunimos, pues hicimos la cena del Señor y pues fue algo muy padre y es algo que siempre es importante hacer, ¿no? Cuando inicia el año, cualquier nuevo comienzo, ya sea del día, de la semana, del mes o del año, es importante alinear el rumbo. Y hablando un poquito de eso, es interesante ver cómo estas grandes compañías que se encargan de trasladar cargas, ¿no? Específicamente con barcos cargueros, pues tienen que llevar una carga de un lugar a otro y para que su negocio sea algo rentable, pues necesitan tomar en cuenta muchas cosas, como cuál es la mejor ruta, la distancia óptima, el clima, el combustible, el tiempo que les tarda en llevar la carga de un lugar a otro. Y pues todo esto para que llegue la carga bien, llegue a tiempo y pues puedan cobrar sus servicios. Y los barcos modernos, para que esto suceda bien, ahora tienen pues sistemas de navegación espectaculares, ¿no? Que a cada rato pues están checando la ruta, ¿no? Incluso vía satélite. Y cualquier desviación, por mínima que pareciera, ¿no? Puede resultar en algo catastrófico en la ruta final, ¿no? O a lo mejor incrementar el consumo de combustible o incrementar el tiempo. Y todo esto pues afecta al plan, a fin de cuentas. En cambio, si estos sistemas de navegación constantemente están checando y haciendo ajustes pequeños, ¿no? Ajustes pequeños con más frecuencia, pues el viaje y la ruta se vuelve algo más efectivo, ¿no? Y si por ejemplo se descompusiera este sistema o algo y se desviaran, por decir algo, 10 grados en la ruta por, no sé, 2 3 4 horas, pues ese ajuste a regresar a la ruta sería algo pues muy caro y pues sería algo muy complicado. Entonces, cuando comienza el año, muchas veces usamos este pretexto como para fijar nuestros propósitos de año. Y estos propósitos nos deben de ayudar a mantener enfocados. Y siento que Dios nos conoce y sabe que si no estamos haciendo constantemente ajustes en nuestra vida, pues es muy fácil que nos desviemos. Entonces a lo mejor hay que preguntarnos, ¿no? No sé si tú en lo personal tengas la costumbre o cada cuándo tengas la costumbre de checar tus objetivos si lo estás cumpliendo, si vas en camino, ¿no? Puede ser mensual, semanal, diariamente. Y pues es muy recomendable, ¿no? Sentarte el domingo en la noche, planear la semana, enfocarte en lo que deseas cumplir cada día para que vayas cumpliendo los objetivos del día, de la semana, del año. Y no te dejes llevar por las ocupaciones o por las distracciones. Y sobre todo para que no se nos olvide el para qué estamos aquí. Porque si hacemos esto durante toda nuestra vida, pues vamos a poder vivir una vida que valga la pena, ¿no? De acuerdo a los propósitos de Dios. Y les comento todo esto porque en esta historia vamos a ver dos grupos de personas que están desenfocados, ¿no? Y también vamos a ver a un siervo de Dios, a un gran siervo de Dios, cómo se empieza a desenfocar. Y quizás se le olvida de qué se trataba lo que estaba haciendo y cómo esta falta de enfoque lleva a toda la nación a que se vuelva a alejar de Dios. Entonces cuando vemos estas historias nos debe hacer meditar para que no nos vaya a pasar lo mismo, ¿no? Ver lo que sucede con estas personas y tratar de ponernos en un estado mental de retroanálisis y decir, a ver, o sea, si le pasó a estas personas, a ver, pues que no me vaya a pasar a mí también. Entonces, para poder hacer esto, para poder entrar de lleno, acompáñame a Jueces capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 28. Y dice así la palabra de Dios. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián.
¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: He aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: De buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permites empezar el año, Señor, agarrados de tu palabra, Señor, escudriñándola y pues levantando nuestro corazón y nuestro oído hacia ti, Señor. Te pido por favor que tú guíes nuestro corazón hacia tu voluntad, Señor, que tú nos muestres y que tu Espíritu nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana, Señor. Te pedimos que podamos poner en práctica todo aquello que tú quieres hacer con nosotros para que podamos glorificarte con nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, no sé si a lo mejor ya se te olvidó que estamos estudiando Jueces. Y este libro, pues, empieza, así como un pequeño resumen,
ya que Israel está establecido en la tierra prometida, ¿no? Ya todas las tribus están instaladas, ¿no? Se mezclan con las gentes que estaban ahí en vez de obedecer lo que Dios les había dicho, y entran en este ciclo de alejarse de Dios. Viene la disciplina por parte de Dios, claman a Dios y Dios les libra por medio de un juez. Y ya hemos visto a varios, ¿no? Está Otoniel, está Ahod, Samgar y Débora y Barak. Y ahora estábamos estudiando a Gedeón. Los últimos domingos hemos estado viendo ya un poco de su historia, desde cuando Dios se le aparece y le recuerda lo que él había prometido y afirma y le confirma su plan, ¿no? Que lo iba a utilizar a él para librarlos de Madián. Y su primer tarea era destruir los ídolos y después atacar a Madián. Y le dice que los iba a atacar con 300 hombres, ¿no? Una verdadera locura contra un ejército de 135,000 hombres. Y en la etapa anterior veíamos cómo habían muerto 120,000 hombres. Pero todos los que habían empezado a huir, entonces Gedeón los persigue. Y comienza esta persecución para poder terminar la derrota, ¿no? Es decir, cumplir el plan de Dios por completo. Y es importante imaginarnos de escena qué es lo que estaba pasando, qué es lo que nos narra aquí la historia, pues para tratar de sacar las lecciones que encontramos en este pasaje, que son muchas, la verdad, y no podemos ver todas, pero vamos a mencionar algunas. Y cuando nos metemos a estudiar la Biblia, cuando vemos las historias que Dios nos dejó en su palabra, es importante que meditemos en nuestra propia vida, ¿no? Haciendo un paralelo con las vidas de las personas que aparecen en las historias, para decir, ok, ¿qué hicieron bien, qué hicieron mal? Y poderlo llevar hacia nuestra propia vida. Entonces, vamos a hacernos algunas preguntas a lo largo de esta plática, ¿verdad? Y vamos a empezar preguntándonos, ¿para quién hacemos las cosas? ¿Y para quién hacemos las cosas? Porque tenemos aquí al primer grupo de personas, que es la tribu de Efraín. Y en los primeros versículos, la tribu de Efraín sale a reclamarle a Gedeón, ¿verdad? De ¿por qué no nos llevaste a la guerra contigo, ¿no? Como diciendo, a lo mejor querían ellos desde el principio. Y podríamos pensar, bueno, ¿era justificada su ira? A ver, o sea, ¿quién había empezado este pleito? ¿Quién había empezado la idea de atacar a los de Madián? Pues era Dios el que lo había empezado. Él incluso buscó a Gedeón y él obedeció. Gedeón junta un ejército enorme y Dios le dice, no, espérame, o sea, son demasiados, van a ser 300. Y el capítulo anterior veíamos cómo Gedeón sí los invita, ¿no? En el versículo 24 del capítulo 7, dice que envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y ellos se juntan, obedecen y acaban capturando a los príncipes. Entonces, pues sí los había invitado. Entonces, ¿cuál era el problema, no? ¿Cuál era el reclamo de parte de la gente de Efraín? ¿Por qué estaban tan ofendidos? Porque esto de haber capturado a los príncipes y, vamos a decir, entrar a la batalla después, parece no ser suficiente para ellos. Y esto que les empieza a pasar a los de Efraín, podemos pensar a veces nos puede pasar a nosotros, entonces hay que poner atención. A lo mejor los estaba motivando la envidia. ¿Y qué es lo que motiva la envidia muchas veces? Pues el deseo de ser reconocido, ¿no? La famosa gloria a mí, reconocimiento a mí. Y pues es una emoción que sentimos cuando vemos que alguien más tiene algo, ¿no? O incluso puede ser algo material o algún tipo de reconocimiento que nosotros mismos deseamos. Y como dice Job, ¿no? En el capítulo 5, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y es interesante que la envidia es un sentimiento motivado por la codicia. Es decir, yo quiero algo que alguien más tiene. Puede ser el resultado de alguna cosa que está haciendo bien, o el reconocimiento por parte de la gente, o el dinero, o lo que sea. Y en la sabiduría de Salomón, en Eclesiastés, dice que cuando tú haces las cosas bien, despiertas la envidia del hombre. Porque el hombre desea el resultado, pero muchas veces no quiere meterle el trabajo que implica obtener ese resultado,
o la obediencia, ¿verdad?, a Dios para obtener X o Y cosas, simplemente se enfocan en el resultado. Y esa codicia los lleva a sufrir la envidia. Pero en el caso particular de Efraín, como que estaban viendo la gloria que iba a generar esta victoria y quién se iba a llevar el crédito de haber pues derrotado a Madián, que los había estado oprimiendo ya por muchos años. Entonces ellos no estaban viendo a Dios, no estaban viendo su plan, no estaban viendo el propósito de Dios. Y muchas veces cuando estamos hablando de cosas del ministerio, de la obra de Dios, como iglesia, como hermanos en Cristo, debemos de estar unánimes, debemos de sentir una misma cosa, para que no demos entrada o demos lugar a que se despierten este tipo de sentimientos. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque en el ministerio, cuando una persona está haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios, pues no hay lugar para la envidia, no hay lugar para los pleitos en el ministerio, porque no lo estás haciendo por pleito, por contienda, por ver quién hace más o quién hace menos, sino con humildad, sabiendo para quién lo estás haciendo, y no debes de ver por lo tuyo propio, sino cada cual, como dice aquí, también por lo de los demás. Entonces, como iglesia, como familia, debemos entender que cada uno de nosotros debemos de estar haciendo nuestra parte. Ojalá ese fuera el caso, ¿verdad? Que cada quien estuviéramos haciendo al 100 nuestra parte. Y como dice el Señor Jesucristo, uno siembra y el otro ciega, pero todos estamos trabajando en la viña del Señor. Entonces, si estamos trabajando para Dios, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues no hay lugar para la envidia, porque no estamos buscando lo nuestro, no estamos buscando el reconocimiento, no estamos buscando nada de esto. Y cuando viene el reclamo de parte de Efraín a Gedeón, él le responde blandamente, vamos a decir, calma su ira, pero fíjense cómo lo hace con comparaciones humanas. O sea, empieza a hablar de logros, de qué han hecho ellos en vez de comparado con lo que yo he hecho, y no los lleva a poner atención o a ver la voluntad de Dios. Porque ¿qué les dice? Les dice, ustedes ya atraparon a los príncipes. ¿Qué es esto que ustedes han hecho comparado a lo que yo he hecho? ¿No? Y les dice una frase muy interesante, porque dice que cómo se puede comparar que es mucho mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer, diciendo que estas espigas, estas ramitas chiquitas de las vides de Efraín es mucho mejor que toda la vendimia de Abiezer, porque debemos recordar que Gedeón venía era el más pequeño de su familia, en una de las tribus, o sea, de las familias más chicas de la tribu de Manasés, ¿no? Entonces está haciendo estas como comparaciones humanas y no los está llevando a que entiendan el punto de vista de Dios o de la voluntad de Dios. Para poder entender esto, acompáñame rápido a Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando en alguna situación de nuestra vida sale a relucir la ira, aquí dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, esto es una pista para que entendamos que cuando alguien está enojado, en realidad está enojado con Dios porque no está de acuerdo con el plan de Dios o con lo que Dios está permitiendo que suceda. Entonces debemos dejar que Dios obre y que Él haga las cosas para que se acomode conforme a su voluntad. Ese enojo por lo que los demás están haciendo, o ese enojo porque de repente nos indignamos por a lo mejor cómo nos hace ver o que alguien está haciendo más que nosotros, a ver, nada más hay que analizar si es porque en verdad estamos enojados porque algo está mal, o estamos enojados simplemente porque no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Entonces a lo mejor Gedeón los pudo haber reenfocado, ¿no?, en el plan de Dios, y les pudo haber dicho, hey, a ver, espérense un momento, el pleito no es conmigo. Si tienen un pleito a lo mejor es con Dios, porque recuerdan que, o sea, Dios me dijo que hiciera esto, A, B, C, yo he hecho todo al pie de la letra. Entonces, en este caso, Gedeón simplemente los aplacó y pues como que se tranquilizaron.
Y vamos a ver más adelante en el libro de los jueces cómo los de Efraín, toda esta tribu, como que no aprendieron la lección. Y esa misma ira los va a llevar a meterse en muchísimos problemas, pero eso pues, lo vamos a ver más adelante. Cuando entendemos para quién hacemos las cosas, tenemos que preguntarnos honestamente si lo estamos haciendo para Dios, para cumplir los propósitos de Dios, o si lo estamos haciendo para nosotros. Porque incluso haciendo la voluntad de Dios nos podemos encontrar que la estamos haciendo para nosotros mismos, para que la gente diga, wow, que es súper espiritual, o a lo mejor que diga, qué bárbaro, este es un tipazo. Lo estamos haciendo para nosotros y no para Dios. Entonces, a lo mejor sin uno de estos foquitos rojos que de repente se nos pueden presentar, es que si no se está haciendo nuestra voluntad y nos enojamos, caray. O sea, ¿de dónde viene ese enojo? Y les comento esto porque esa misma ira que Gedeón aplacó en la tribu de Efraín, la vamos a ver más adelante en los siguientes versículos. Porque esa misma indignación que muestran los de Efraín por no haber hecho lo que ellos esperaban o pensaban que era lo correcto, es la misma indignación que vemos en Gedeón. Y se topa Gedeón después con un grupo de personas que nos hace preguntarnos, ¿no? Bueno, o sea, ¿de qué lado estaban estas siguientes personas? Este segundo grupo de personas, que eran los de Sucot y los de Peniel. Y al mismo tiempo que nos hace pensar de qué lado estaban ellos, tenemos nosotros que definir de qué lado estamos nosotros. Los de Sucot y los de Peniel, Gedeón se topa con ellos y les dice, oye, por favor denme un poco de pan porque mis soldados, ¿verdad?, están un poco cansados. Y la respuesta de ellos nos hace ver un poquito su motivación y vemos cómo están mal por lo que contestan. No quisieron ayudar a Gedeón. Y esto es interesante porque, por lo que entendemos en la Biblia, tanto la gente de Sucot como la gente de Peniel, pues eran personas israelitas o eran de algún tipo de descendientes de Jacob, porque estas ciudades las fundó Jacob. Sucot, si recuerdas, significa cabañas, que son las cabañas que levantó Jacob cuando iba de regreso para encontrarse con Esaú, su hermano. Y Peniel significa rostro de Dios, que es cuando él pelea contra el ángel y acaba zafándole la cadera, ¿no? En ese momento, no sé si te acuerdas. Y estas dos ciudades, pues no quisieron ayudar a Gedeón, que era la persona en este momento que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y le preguntan algo que nos hace ver cuál era su corazón. Le contestan, ¿ya están en tus manos Seba y Salmuna? Dices, a ver, ¿cómo? ¿Qué tipo de contestación es esta? O sea, porque Gedeón era parte de Israel y estaba persiguiendo a los enemigos. Y le contestan, ¿a poco ya están en tus manos como para que te ayudemos? O sea, lo que están diciendo en el fondo es, no vaya a ser que pierdas la batalla y después los de Madián se enteren que nosotros te ayudamos a ti y pues nos va a ir en feria. Entonces, en realidad, no se quieren comprometer. No quieren ayudar hasta que no vean que verdaderamente ayudan, ¿no? Porque la verdad estaban viendo con quién querían quedar bien, a ver quién iba a ganar la batalla. Y es algo que tenemos que pensar nosotros. Nosotros tenemos que definirnos de qué lado estamos. Porque constantemente en la Biblia vemos que cada vez que alguien estorba el plan de Dios o alguien no ayuda a lo que Dios estaba haciendo, constantemente vemos que se repite y se repite que eran maldecidos. Y esto no era una cosa menor. O sea, no es cosa menor hoy en día no ayudar, no apoyar lo que Dios está haciendo. Nuestras acciones demuestran dónde está nuestro corazón. Si me acompaña rápidamente a Tercera de Juan, es una carta muy personalizada, una carta personal que Juan, el apóstol Juan, le escribe a Gayo, ¿no? Y en esta cortita y muy curiosa carta, Juan elogia la hospitalidad de Gayo. Fíjate en el versículo 5, 3 Juan 1:5, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles.
Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Me encanta, ¿no? Porque lo que está reconociendo Juan Agallo es que les ayudó, ¿no? Les ayudó y les dio su amor, ¿no? Les dio su servicio. Y al final utiliza una frase que debemos de adoptar todos y cada uno de nosotros. Dice, para que cooperemos con la verdad. Es decir, ¿qué estás haciendo tú para cooperar con la verdad? Porque cuando estamos hablando de la obra de Dios no existe un territorio neutro. Es decir, o estamos con Cristo o estamos del otro lado. O estamos apoyando la causa de Jesucristo o estamos apoyando la causa del enemigo. O sea, y en nuestro caso, ya sabemos quién va a ganar. A lo mejor los de Sucot y de Peniel, pues todavía no sabían quién iba a ganar. Si hubieran conocido a Dios, pues sabrían que Dios les iba a dar la victoria, pero como que estaban aquí dudosos. Pero en nuestro caso sabemos quién va a ganar Dios a final de cuentas. Entonces, ¿para qué estamos coqueteando con el enemigo? ¿Para qué estamos viendo si vamos a obtener algo o si vamos a tener algún beneficio de estar apoyando la causa del enemigo? Deberíamos de definirnos de buenas a primeras y decir, a ver, yo voy a apoyar, yo voy a cooperar con la verdad. Porque la realidad es que en este mundo, hacer la obra de Dios requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere mantener el enfoque y mantener la motivación, ¿no? Y en este caso iban caminando, iban persiguiendo al enemigo y pues se atreve a pedir ayuda pues porque estaban cansados, necesitaban comer, pero aunque estaban cansados seguían persiguiendo a los malos. Y muchas veces en la Biblia vemos que se mencionan a estas personas que ayudan, ¿no? Estas personas que apoyan y que proveyeron de sus bienes para que el plan de Dios se pudiera llevar a cabo. O sea, no podemos estar a lo mejor todos tras bambalinas o no podemos estar todos al frente de la batalla. Tiene la misma importancia el que está al frente de la batalla como el que está apoyando, como el que está alimentando, como el que está cuidando el bagaje, ¿no? Como vemos en la palabra de Dios, como el que está animando a los que están haciendo la obra. Es una responsabilidad conjunta, pero de alguna forma u otra debemos de estar cooperando con la verdad. Y si nos enfocamos también en cómo responde Gedeón, ¿no? A estos de Sucot y de Peniel, esto como que nos hace ver algunos foquitos rojos, ¿no? De que algo no estaba al 100. Porque esta indignación y este sentimiento como de que estaba muy ofendido Gedeón nos hace pensar que pues a lo mejor estaba perdiendo el enfoque de lo que estaba haciendo. Y es algo que nosotros en nuestra propia vida debemos de estar preguntándonos constantemente. ¿Estamos perdiendo el enfoque o seguimos enfocados? Porque ya vimos Efraín, ¿no? Completamente desenfocado. Sucot y Peniel no se estaban decidiendo, querían ver quién ganaba. Y ahora en tercer lugar vemos la reacción y la respuesta de Gedeón. Entonces, en el versículo 7 de nuestro pasaje, vemos que les contesta fuerte, les contesta feo, ¿no? A los de Sucot. Dice, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y después en el versículo 9 les habla de la misma forma a los de Peniel y les dice, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y más adelante en el versículo 16 vemos que efectivamente ya que derrota a estos dos reyes, dice que tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos y castigó con ellos a los de Sucot. Y en el 17 dice, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Entonces estás viendo aquí a un hombre indignado, que cómo es posible que no me hayan ayudado, y que toma la venganza en su propia mano. Y este ejemplo me hace pensar exactamente lo que encontramos en 1 Samuel, capítulo 25. Esta historia es interesante porque nos narra un poquito el caminar de David, ¿no? Después de que le perdona la vida a Saúl, una de las veces que le perdona la vida, se acerca, ¿no? Va caminando en el desierto con todo su grupo de personas y llegan con un hombre que se llamaba Nabal. Y Nabal, o sea, él le dice, oye, por favor ayúdame, ¿no? Porque pues somos muchos y tenemos hambre. Y entonces Nabal contesta en el versículo 10. Dice, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores.
¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? O sea, le estaba pidiendo ayuda en buena onda. Y este hombre dice, no hombre, sácate, ¿no? O sea, yo no sé ni quién eres tú y estás huyendo porque sabía que estaba huyendo de Saúl. Entonces otra vez vemos que no quiere tomar partidos. Y entonces David pues se enoja, ¿verdad? Se enoja y dice, uy, así le va a ir. Y Abigail, ¿no? La esposa de Nabal, bien inteligente, súper sabia, ¿verdad? Dirigida por Dios, junta comida y se la lleva a David y a sus hombres. Y entonces de esta forma como que le dice, no, o sea, perdona a mi esposo, estaba, ¿verdad? En sus 5 minutos, dame chance, no vayas a hacer algo que te haga pecar en contra de Dios. Y la respuesta de David nos muestra que esta pequeña pausa, esta pequeña ayuda por parte de Abigail, o sea, lo hizo entender, lo hizo reenfocarse en lo que estaba haciendo y no caer en pecado. Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. O sea, le dice, gracias por haber estorbado de que yo derramara sangre, ¿no? Y de vengarme por mi propia mano. Si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que Nabal muere 10 días después por lo que había hecho. Pero Dios es el que efectúa la venganza, ¿no? En su sabiduría y en su sabiduría. Él sabía lo que estaba en el corazón de Nabal y pues le dio su merecido, pero no lo hizo David. No tomó justicia por su propia mano. Entonces vemos aquí a Abigail que lo ayuda, ¿no? Lo sustenta de los alimentos, pero además le estorba para pecar. Pero desafortunadamente Gedeón, en la historia que estamos leyendo esta mañana, pues no fue tan sabio. Él sí tomó las cosas en sus propias manos y actuó, como decimos, con el estómago, ¿no? Él dijo, yo me voy a vengar porque estos no me ayudaron. Y acaba matando a gente de Israel. Que ese no era el punto era derrotar a los de Madián y librar a los de Israel. Entonces, ¿cuántas veces no nos metemos en problemas por hacer las cosas así? Por hacer las cosas a nuestra manera y no confiar en que Dios está en control. Si vemos, repasamos nuestra historia, a estas alturas Dios ya había cumplido su plan. Es decir, ya habían derrotado a 135,000 personas de Madián, a todo el ejército, ya tenían capturados a los reyes. O sea, ¿para qué tenían que regresar? Porque aparte lo hizo rápido, ¿verdad? Antes de que saliera el sol, regresa y hace esta gran maldad. Entonces vemos que Gedeón no estaba al 100. Pero no solo termina ahí, sino que el versículo 18 nos da un poquito de información interesante, porque dice, Gedeón, ¿no? Está hablando Gedeón, y dice, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Resulta que había habido una matanza en Tabor, y como que Gedeón los seguía trayendo adentro, ¿no? Él les pregunta, a ver, ¿cómo eran estos que mataron allá? Y le responden estos reyes, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey, ¿no? A lo mejor haciéndole un poquito la barba y a ver si quedaban bien con él, pero se da cuenta Gedeón de que eran sus hermanos, eran los hermanos, y dice, a ver, espérame, o sea, les dice, vive Jehová que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dice, caray, a ver, ¿en serio no los matarías? O sea, porque estos cuates habían matado a tus hermanos en el pasado, estás mezclando las cosas, estás mezclando el plan de Dios para tú cumplir una venganza personal que te traías dentro. O sea, seguía enojado con ellos porque habían matado a sus hermanos y ahora iba a aprovechar el poder y el plan de Dios para vengarse en una forma personal. O sea, que si ellos no lo hubieran matado, no hubiera matado a los reyes. O sea, ¿estaba ahí para una venganza personal o estaba ahí para librar a la nación? O sea, estaba entripado, estaba desenfocado. Y con todas estas conversaciones nos damos cuenta de esto. Pero desafortunadamente no termina ahí. Porque en el versículo 20 le dice a Jeter, su primogénito, que se levantara y matara a estos dos reyes. ¿Y para qué quería hacer eso si no era para darle la gloria a su hijo? ¿No? ¿Para qué era esto si no era para levantar su fama y decir, este chamaco mató a los dos reyes de Madián? Pero pues ese no era el punto de la victoria. O sea, el punto no era glorificar a su hijo,
Simplemente Dios lo que le había dicho es que los iban a derrotar, iban a librar a la nación y que regresaran a su casa y pum, tan, tan. ¿Por qué? Porque el punto era glorificar a Dios, porque Dios los había librado. O sea, Dios fue el que destruyó al ejército. Entonces, ¿para qué involucra a su hijo, que aparte era un muchacho? ¿Para glorificarlo? ¿Para que creciera su fama? ¿O para qué? Pero no termina ahí. Seguimos viendo que Gedeón está desenfocado. Porque en el versículo 21 le dicen, mátanos tú, ¿verdad? Entonces ya se levanta y los mata. Y al final dice, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. ¿Para qué? ¿Para qué toma estas cosas? ¿No? Y más adelante en el versículo 24, ya que los mata, les hace una petición y dice, quiero hacernos una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. ¿A poco habías hecho todo esto para quedarte con oro, con los adornos de los camellos o para tener las ropas finas de los reyes? O sea, no estoy diciendo que tuviera algo de malo quedarse con el botín, no tiene nada de malo. Incluso muchas veces Dios les decía que se quedaran con esas cosas, ¿verdad? Como cuando salieron de Egipto y Dios les dice que le pidan todo a los egipcios y salen súper riquísimos, ¿no? Porque iban a establecerse en la tierra prometida. O con Josué, que les decía que el botín se lo podían quedar. Pero también había veces que les decía que no se quedaran con nada, que destruyeran absolutamente todo. Y en esta ocasión, pues ni siquiera vemos que le pregunten a Dios. Oye, ¿nos quedamos con las cosas o no? ¿Qué quieres que hagamos? O sea, había un desenfoque total y absoluto. Y estos foquitos rojos que vemos en la vida de Gedeón, lo estaba haciendo mientras estaba haciendo la obra de Dios, mientras estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho. Entonces estaba trabajando en los propósitos de Dios, pero vemos que está desenfocado en el por qué estaba haciendo esto a lo mejor. Por eso es tan importante que nosotros nos acostumbremos a hacer ajustes menores en nuestro día a día para no desviarnos grandemente. Porque es aquí donde debemos entender el por qué nos debemos rodear de personas que tienen un mismo sentir, que tienen una misma visión de la vida y de los propósitos de Dios. ¿Qué le dijeron a Gedeón las personas que estaban a su alrededor? El versículo 22 le dicen, sé tú nuestro Señor. Sé tú nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Ah, caray, ¿Gedeón los había librado de mano de Madián? Yo pensé que era Dios. Y mucha gente piensa que Gedeón contestó bien porque el versículo 23 dice, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará, Jehová señorará sobre vosotros. Pues bueno, eso sí, o sea, está bien, es correcto, pero nunca les dijo, a ver, vámonos un pasito para atrás. No, la gloria es para Dios. Dios fue el que nos libró de Madián, no yo. O sea, y Dios es el que va a señorear sobre vosotros. Entonces, siempre es un momento fundamental, un foquito rojo que se prende. Es el principio del desenfoque en nuestras vidas, cuando la gloria de lo que hacemos, cuando la gloria de lo que logramos o lo que sea, no se la lleva a Dios, sino nos la llevamos nosotros. O cuando nos enfocamos en lo que una persona hace, en vez de darle la gloria a Dios. Como dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. O sea, si tú cualquier cosa que haces te empiezas a sentir como importante, te empiezas como a sentir que, es que soy lo máximo, aguas, foquito rojo, porque la gloria siempre es para Él. Y efectivamente Dios se iba a enseñorear de ellos. Y Dios sabía que tarde o temprano iban a querer tener un rey. Se los había dicho desde Moisés, ¿no? En Éxodo, en Deuteronomio les dice, y cuando te pidan rey vas a ver, ¿no? Porque tarde o temprano iban a pedir rey. Les dice que iban a desechar a Dios e iban a pedir rey. Y por eso es tan importante que nos cuidemos unos a otros. Y debemos de cuidar nuestro corazón, de no poner a ningún hombre en nuestra vida en el lugar que solo le corresponde a Dios. Dios debe ser nuestra máxima autoridad debe ser Dios y su palabra. Entonces ni pastores, ni ídolos, ni pensadores, ni influencers, incluso ni siquiera nosotros mismos. Porque debemos entender que Dios utiliza personas, estamos completamente de acuerdo. Pero nunca vamos a poder seguir a un hombre que Dios está poniendo al frente,
hasta que primero no aprendamos a seguir a Dios. Y esto es un principio que debemos entender porque funciona con tu jefe, en el matrimonio, en el gobierno, en la iglesia, porque la autoridad es algo que pone Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer como creyentes es entender la autoridad de Dios, entender cómo debemos de obedecer a Dios para entonces poder seguir el plan de Dios en la posición que Él nos ponga. Y recuerda que hemos estado viendo cómo Israel es un cuadro del creyente. Y en esta época Dios todavía no quería que tuvieran un rey. Es importante que entendamos esto porque el discípulo debe primero aprender a someterse a Dios, a obedecer sus mandamientos para entender quién manda y quién es el que hace todo, el que coordina todo, el que manda en la vida. Porque entonces sí, ya que se somete a Dios, después sí va a poder seguir los planes de Dios, que siempre involucran a otras personas. Y debemos de entender esto porque ¿cómo sabemos que la persona que estamos siguiendo está siguiendo a Dios si nosotros no sabemos seguir a Dios? Tú primero tienes que entender lo que Dios dice, lo que Dios manda. Debes entender quién manda para entonces sí alinearte. Y entonces sí es más fácil seguir el plan de Dios y no estar como los de Efraín, ¿verdad? Peleándote porque quién tiene más gloria. A ver, espérame, esto se trata de Dios. Entonces, si tú eres el que está cuidando el bagaje, o si tú eres el que está alimentando el ejército, o si tú estás hasta el frente de la batalla, o si tú eres el general de la guerra, no importa porque entiendes quién es el que manda y estás bien con el rol que Dios te ha dado. Y desafortunadamente, como vemos en esta historia, muchas veces nos comportamos de la misma forma y no entendemos o a lo mejor nos desubicamos si estamos al frente de las personas o las personas que tienen a alguien al frente, nos desubicamos y empezamos a malentender el puesto, la posición que tiene una persona con el rol y la función que tiene dentro del plan de Dios. Cuando Pedro está hablando a los pastores en 1 Pedro 5:2, les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este pasaje es muy interesante porque le está hablando a los pastores, pero el vocabulario que utiliza es como para que todos entendamos de qué se trata. Apacentad la grey que es de Dios, que está entre vosotros, que está en nuestro cuidado, hablando a los pastores. Y lo tienes que hacer voluntariamente, de buena gana, no por ganancia deshonesta, sino porque estás cuidando algo que le pertenece a Dios. Entonces, si tú estás haciendo tu función, estás bien. No lo estás haciendo por ti mismo, por vanagloria, no. Lo estás haciendo porque estás cuidando a la grey de Dios. ¿Y cómo haces esto? Siendo ejemplo. Y es algo que entre todos necesitamos más hermanos a nuestro alrededor que sean buenos ejemplos, para que así todos los discípulos entiendan quién manda, por qué estamos aquí, por qué estamos obedeciendo y de qué se trata la vida. Así nos cuidamos unos a otros, nos mantenemos en el camino todos, ¿no? Y cuando todos estamos gobernados por Dios, así cuando vemos uno de estos focos rojos y nos decimos entre nosotros: hey, aguas, estoy viendo algo que está mal, estoy viendo que te estás desenfocando. La gloria debe ser para Dios. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Cuando alguien te dice rápido, enderezas el camino. Y esto lo vemos en contraste con lo que pasa con Gedeón. O sea, la gente está dispuesta a seguir a Gedeón porque según ellos los libró de la mano de Madián, que estaba mal, ¿verdad? Dios los había liberado, no Gedeón. Y dicen: sé tú nuestro rey, sé tú nuestro rey. Entonces empiezan a seguir a una persona que ya se desenfocó, por lo que vemos en este pasaje, y dice el versículo 26, ¿no? Bueno, 25. De buena gana te los daremos, todos los zarcillos de oro. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió: 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. O sea, en pocas palabras, números más, números menos, junta casi 30 kilos de oro. ¿Y qué hace con este oro? Hizo un efod. Dices: ¿cómo es posible, Gedeón? ¿Qué estás haciendo? O sea, un efod era como un tipo peto que era
pensado para los sacerdotes solamente. Y las cosas de los sacerdotes debían estar en la ciudad que Dios iba a establecer para los sacerdotes. ¿Y él dónde lo puso? En Ofra. Y dice que todo Israel se prostituyó tras ese efod y fue tropezadero para Gedeón y para toda su familia. Entonces, cuando el hombre se desvía y el pueblo está siguiendo al hombre en vez de seguir a Dios, en vez de estar enfocado en los propósitos de Dios, esa bendición que Dios había traído, ¿no? La victoria del botín en este caso, se convierte en una maldición, en un tropezadero. Porque cualquier persona que hubiera estado enfocada y hubiera estado siguiendo a Dios, aunque Gedeón los hubiera guiado a la victoria y le hubieran dicho, Chuyo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que un efod? ¿No te acuerdas lo que hizo Aarón? A ver, no, vámonos por otro lado. Ay, sí es cierto, tienes razón, ¿verdad? Estamos aquí para glorificar a Dios y Dios fue el que nos liberó. Tienes razón, me echo para atrás. No, nadie le dijo. Nadie dijo nada. Dice que se prostituyó Israel tras el efod. Y todo esto pasó porque empezaron a seguir al hombre. Y este pasaje termina, ya para que también terminemos nosotros, explicándonos cómo la voluntad de Dios se cumplió. Dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, porque efectivamente fue subyugado, derrotaron a Madián. Y nunca más volvió a levantar cabeza, que es lo que quería Dios y es lo que había prometido años atrás. Dice, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Dices, amén, ¿verdad? Gloria a Dios que reposó la tierra. Pero, ¿qué tal los israelitas? O sea, ¿qué pasó con Gedeón? ¿Qué pasó con Israel? O sea, ¿sí reposó la tierra, pero hicieron lo correcto ante los ojos de Dios? Pues claro que no. Y es interesante porque cada uno de los personajes de esta historia nos enseña algo. Y nos hace pensar en nuestra propia vida, nos hace analizar. Primero que nada, pues de qué lado estamos. O sea, tú estás esperando a ver quién va a ganar. Tú estás esperando a ver de qué lado te conviene estar, ¿no? Del lado de Dios y empiezas a ver todo lo que vas a perder y qué gano si estoy del lado del enemigo. No estás viendo claramente porque, o sea, ya sabemos quién va a ganar. Dios es el que va a ganar. Y el plan de Dios es salvarnos de la condenación eterna, como era el mismo plan que tenía con Israel para salvarnos de Madián. Pero algunos en la historia pues no tenían claro de qué lado querían estar. Entonces tú tienes que pensar, a ver, espérame, ¿yo sé de qué lado quiero estar o sigo coqueteando con los dos lados? La semana pasada veíamos cómo Dios nos mostró su amor enviando a su Hijo Jesús a morir por todo aquel que en Él cree. O sea, Él nos envió el rescate, nos envió la solución para nuestro problema más grande que tenemos, es el pecado. El pecado es el problema más grande que tenemos, no es la economía, no es el cambio climático, no es la educación, no. El problema más grande que tenemos como seres humanos es el pecado. Y la única solución es Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú crees en Jesucristo, es lo único que te puede salvar de esa muerte eterna, de esa separación eterna de Dios. Entonces, si tú crees en Él, puedes recibir la vida eterna, puedes ser hecho hijo de Dios. Formamos parte de su familia y entonces sí, vamos a tratar de encontrar cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función en su plan. Si tú no has hecho esto, hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día en que tú crees en Jesucristo y le entregas tu vida y te arrepientes de tus pecados y te vuelves hijo de Dios. Para hacer lo que sigue, que es descubrir cuál es el plan que Él tiene para ti. Y los que ya somos hijos, pues debemos vivir esta vida estando alertas, estando al pendiente y manteniéndonos enfocados. Debemos ver si en verdad estamos apoyando la causa de Dios, ¿no? Si estamos cooperando con la verdad o si más bien estamos estorbando, estamos siendo piedra de tropiezo para hermanos, para incrédulos. O sea, ¿estamos ayudando o no estamos ayudando? O pensar, ponernos a preguntar, ¿estamos siguiendo hombres? Incluso a mí mismo, a lo mejor estás siguiendo tu propia voluntad y no estás siguiendo la voluntad de Dios. Porque todo esto nos puede estar desenfocando. Nos puede estar desenfocando del camino que Dios nos ha trazado. ¿Estás dispuesto? A lo mejor pregúntate, ¿estás dispuesto a buscar esos posibles focos rojos en tu vida? ¿O estás dispuesto a que alguien te diga? ¿O no recibes ningún tipo de observación, verdad? Porque no. O sea, todos estamos en el mismo camino, entonces nadie nos podemos decir nada.
O sea, a lo mejor esta historia hubiera cambiado mucho si alguien le dijera a Gedeón, hey, pues ¿qué estás haciendo? ¿Estás dispuesto a que alguien te diga? Estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios a diario, ¿verdad? Para que hagamos cambios pequeños todos los días y no esperarnos a que haya una catástrofe en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo le hacemos como los barcos? ¿Cómo checamos nuestra ruta todos los días? ¿Y cada cuánto estamos checando nuestra ruta? Si no tenemos la costumbre, pues a lo mejor hay que empezar, ¿verdad? O sea, no nos damos cuenta que estamos desviados hasta 2, 3 meses después. Híjole, pues tenemos que hacer unos ajustes tremendos en nuestra vida. Y todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? O sea, pregúntate a ti, pregúntale a otros. O sea, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Tú crees que yo en mi vida estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O cómo me ves? ¿Estaremos dispuestos a preguntar eso para que alguien nos conteste honestamente? Pregúntate, ¿estás apoyando la obra de Dios? ¿Estás cooperando con la verdad? Ponte a pensar honestamente. ¿Quieres a Dios para lograr tus propios objetivos? ¿No? Venganza, riqueza, y pues es un buen aliado tener a Dios, o estás haciendo las cosas para Él. ¿Estás buscando glorificar a Dios con tu vida o estás buscando, pues, en el fondo, la gloria para ti? ¿Tú quieres obedecer a Dios, ¿no? O deseas otras cosas en el fondo? Porque para lograr todo esto es necesario apoyarnos, ayudarnos unos a otros, asegurarnos de que estamos haciendo las cosas por la motivación correcta y que no nos estemos alejando por una pequeña desviación, una pequeña equivocación, un pequeño pecado que tengamos por ahí. O sea, debemos hacerle caso al Espíritu Santo, debemos hacerle caso a la palabra de Dios, debemos hacerle caso a nuestra familia, a nuestra iglesia. Son las 3 cosas que Dios nos ha dado para poder cumplir su voluntad. Y ponte a pensar, si le pasó a Gedeón, que se le apareció Dios y estuvo platicando con él, le comprobó con diferentes milagros que él era Dios y que lo quería usar y todo eso. ¿Tú crees que que si le pasó a él no te va a poder pasar a ti o a mí? Por supuesto que nos puede pasar. Por eso debemos estar velando. Por eso debemos estar orando, yendo constantemente a la palabra de Dios para que nos guíe en unidad, compañerismo, la familia, velando por el crecimiento mutuo, la edificación del cuerpo, estar constantemente jalándonos unos a otros al amor, a las buenas obras, a hacer la voluntad de Dios, para que entonces podamos cumplir el plan de Dios. Ayudémonos unos a otros con los focos rojos. Ayudémonos unos a otros a mantener el rumbo correcto. O sea, ayudémonos a tener los buenos hábitos de escuchar a nuestro Dios, de escuchar la palabra de Dios, de animarnos y exhortarnos unos a otros. Para que entonces sí seamos una iglesia que glorifica a Dios y que Dios nos usa a nosotros como su cuerpo, como su iglesia, para cumplir sus propósitos. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tremendo mensaje que encontramos en tu palabra, Señor, en donde alguien haciendo tu voluntad, Señor, por alguna causa, por alguna razón, por alguna situación, Señor, se aleja, se desvía y acaba pues siendo tropezadero para toda la nación, Señor. Te damos gracias porque tenemos este tipo de historias en donde nos hace pensar, Señor, nos hace meditar para que nosotros no caigamos en lo mismo. Padre, te pido que por favor que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des humildad, que nos des la sencillez de corazón de acudir a ti, Señor, constantemente, todos los días para ajustar el rumbo, para que no permitas que nos desviemos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, sino que estemos firmes en el camino, firmes y adelante, Señor, como el cuerpo tuyo, un cuerpo glorioso, santificado, Señor, para que podamos hacer tu obra, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y para que podamos llevar a cabo el plan que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido que nos tomemos el tiempo, Señor, en lo personal, en lo colectivo, para meditar en estas cosas, Señor, y para hacer los ajustes necesarios que tengamos que hacer para que pues no vayamos a caer en esto mismo que nos acabas de enseñar esta mañana, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto pues empezar el año así. Nos vemos la semana que entra, si Dios quiere, y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.